tardes. En nuestro grupo les va a dar a conocer sobre el sistema financiero, agregados monetarios y coordinación de políticas en el Ecuador. Como tenemos el modelo ISLM, el proyecto está realizado por Saúl Burgos, Rosa Maya, Pamela Vera y Melanie Quijano. Tenemos como introducción el modelo ISLM que está desarrollado por Hitz y Hansen. Es una herramienta clave en macroeconomía para así poder entender la interacción entre estos dos medios, que es el mercado de bienes y servicios y el mercado del dinero. El caso de Ecuador, que hemos analizado, desde el 2000 el país adopta la dolarización, lo que esto implica renuncia a la emisión de moneda propia, oferta monetaria dependiente de flujos externos, limitaciones en la política monetaria discrecional. Como objetivo principal, tuvimos lo que es evaluar cómo las políticas económicas, los agregados monetarios y el sistema financiero influyen en lo que es el equilibrio macroeconómico del Ecuador, en escenarios de crisis, recesión o expansión. Tenemos también las fuentes en las que consultamos esta información. Tenemos el modelo ISLM adaptado a Ecuador. ¿Qué son las curvas ISLM? Las curvas IS representan el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, como lo indica su fórmula respectiva. Depende negativamente de la tasa del interés, a menor y menor inversión privada. La curva el LM representa el equilibrio en el mercado del dinero, con su respectiva fórmula, como lo indica, en economías con política monetaria propia, pendiente positiva. En Ecuador, la curva vertical, ya que esta oferta monetaria es exógena, no depende de I ni de Y. La oferta monetaria depende de tres factores, lo cual son remesas de ecuatorianos en el exterior, ingresos por exportaciones, tanto como lo tenemos hoy en día, que es el petróleo y el banano. Tenemos también las reservas internacionales, que es del Banco Central del Ecuador, donde igualmente sacamos información. Tenemos aquí la actividad 1, política fiscal y efecto expulsión, periodo 2022-2023. En contexto del 2023, el gobierno incrementó el gasto público en infraestructura y subsidios buscando estimular así el crecimiento económico, como lo vemos aquí en las variables que tenemos 2022-2023 y la variación del porcentaje. Tenemos el PIB, el gasto público y la inversión privada y la tasa de interés real y la variación que ha dado entre el año 2022 al 2023. Tenemos en efectos en el modelo ISLM, al aumento de G desplaza la curva IS1 consiguiente IS2 hacia la derecha. La curva LM permanece fija, M2 que nos da igual a 35.000 millones. Aumento de la demanda de dinero eleva lo que es la tasa de interés. También como efecto de explosión se reduce lo que es 300 millones en inversión privada, limitando así el crecimiento del PIB, algo que afecta full a la economía. Tenemos a continuación, el compañero nos va a dar a conocer la actividad 2. Está silenciado su micrófono. Política monetaria indirecta. En Ecuador no cuenta con una política monetaria propia. La oferta monetaria M2 depende del flujo. En el escenario 1 tenemos la contracción del 2020, caída de exportaciones y remesas debido a la pandemia. M2 reduce un 5%, que equivale a 33.200, igual de 31.500 millones. El desplazamiento de la curva LM1 hacia la LM0 hacia la izquierda. El resultado del PIB es de menos 2,1% de la tasa de interés más 0,6 puntos, siguiendo de 4,7% y el 5,1%. En el escenario 2 tenemos la expansión, que es de una remesa más del 15% de exportaciones del banano. La,
y el M2 aumenta un 8% de 35.000, siguiendo 37.800 millones. El desplazamiento a la derecha, resultado del PIB más 2 hacia la tasa de interés del menos 0,6 puntos, siguiendo de 4,5% y 3,9%. En conclusión, las variaciones del M2 modifican el equilibrio macroeconómico, ya que la curva LMFS se mantiene estable en el corto plazo. Coordinaciones de política. Medidas implementadas. En la política fiscal, aumento de gasto público en infraestructura y salud, que es de un 11%, más reducción de impuesto a PIMS de un 22% a 20%. Menos medidas de estabilidad financiera, el BS reduce coeficientes de encaje de banano un 8% a un 6%, lo que incrementa M2 en 6% a 34.100, siguiendo de 35.000 millones de dólares. Como podemos observar, tenemos variables, el PI, gasto público, inversión privada y tasa de interés real. Política monetaria y financiamiento. Análisis de canalización de recursos. El sistema financiero. Los bancos usan depósitos M2 para otorgar crédito. En 2023, el aumento de M2 permitió un 7% de incremento privado. El financiamiento público depende de préstamos internacionales del Banco Mundial KAF y flujo de divisas. En 2023 se obtuvo 1.200 millones para infraestructura. Dolarización. No se puede emitir dinero para financiar déficits fiscales, por lo que se requiere equilibrio fiscal sostenible. Siguiente, mi compañero le va a seguir explicando acerca del tema. Compañera Pamela para que nos ayude ya. Listo, compañera, disculpe. Resultados generales. El modelo ISLM es válido para Ecuador, aunque requiere adaptaciones para considerar la dolarización. Curva LM, vertical. Política fiscal, solo generar efecto, expulsión, el aumento de gastos públicos incrementa el ingreso, pero eleva las tasas de interés y reduce la inversión privada. Flujos externos son determinantes. Remesas y exportaciones definen los agregados monetarios, por lo que su volatilidad afecta la liquidez del sistema. Coordinación de políticas mejora el impacto cuando la política fiscal se acompaña de medidas que aumentan M2. Se evita el efecto expulsión y se incrementa el ingreso. El sistema financiero es clave. Canaliza la liquidez de M2 hacia el sector privado, aunque se desarrolle depende del marco de dolarización.
financiamiento político depende de externo. La ausencia de política monetaria propia obliga a buscar fuentes sostenibles para evitar crisis de deuda. Conclusiones. El modelo ISLM es una Compañera, herramienta útil, es- dígame, esta le toca a la compañera Maya. perdón, disculpe. Conclusiones. El modelo ISLM es una herramienta útil para atender la dinámica macroeconómica de Ecuador, siempre que se adapta a la realidad de la dolarización, que convierte la curva LM en vertical y hacia la oferta monetaria exógena. El aumento del gasto público tiene efectos positivos sobre el ingreso nacional, pero su impacto se ve limitado por el efecto impulsión de la inversión privada, cuando se acompaña de incrementos en las liquideces monetarias. Los lujos externos, remesas, exportaciones son el motor de los agregados monetarios en Ecuador, por lo que se volatilidad afecta directamente la capacidad de financiamiento de la actividad económica. A continuación, mi compañera Melanie. Como tenemos también la coordinación entre políticas fiscales expansivas y medidas de estabilidad financiera, como la reducción de coeficientes en encaje. Mejora la efectividad de las acciones económicas, así permitiendo aumentar el ingreso sin elevar las tasas de interés. También el sistema financiero juega un rol fundamental en la canalización de recursos hacia el sector privado, aunque su desarrollo está condicionado por el marco monetario dolarizado. La ausencia de política monetaria propia obliga a las autoridades ecuatorianas a gestionar cuidadosamente el gasto público y buscar fuentes de financiamiento sostenibles para así garantizar el crecimiento económico a largo plazo. Esto es todo lo de nuestro grupo. Muchas gracias.